El tema de hoy, el diezmo, doctrinas evangélicas versus la Santa Iglesia Católica, con capítulo y versículo. Querida familia, un fuerte abrazo de todo corazón. Este video tiene la finalidad para aumentar la fe, el amor y la misericordia. El tema de hoy se va a tratar con respecto del diezmo, en lo cual debemos que concientizar qué es, para dónde va, quiénes son las personas que están autorizadas de tomar el diezmo, cuál es el riesgo y el peligro del mal uso del diezmo. ¿Por qué llega hasta el Antiguo Testamento? Porque cuando llega el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, hace un llamado de atención a aquellas personas que dan el diezmo y a aquellas personas que quieren tomar el diezmo. Querida familia, es importante presentarlo con capítulo y versículo. Pero antes de comenzar, quiero presentar que hay un debate: la doctrina evangélica y la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Querida familia, para que no haya duda, ¿qué es lo que enseña la Santa Iglesia Católica? Que está terminantemente prohibido pedir el diezmo, que lo que presenta en la Santa Misa son las ofrendas recibidas por los fieles, en los cuales libremente y lo que indica su corazón. Querida familia, la Santa Iglesia Católica también presenta que el diezmo llega hasta el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo nos deja un gran mensaje: lo que recibiste en gracia, dalo en gracia. Querida familia, aquí también entra la doctrina evangélica. ¿Y qué es lo que enseñan los pastores evangélicos? Para que no haya duda, ellos enseñan que es obligatoriamente dar el diezmo de todo lo que tiene. Eso incluye el dinero, la comida y todos los bienes. Que si ellos enseñan a sus fieles que si no da la décima parte de todo lo que tiene, están robándole a Dios. Incluso lo excluye de su templo y pierde las bendiciones. Querida familia, esto hay que aclararlo con capítulo y versículo, pero antes de comenzar, vamos a darnos nuestra señal de la cruz como nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y en nombre del Hijo, y en nombre del Espíritu Santo. Amén. Comencemos el origen del diezmo. Vámonos en Génesis, capítulo 14, del versículo 18 al versículo 20. Acompáñanos de todo corazón. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Querida familia, en Génesis capítulo 14, del versículo 18 al versículo 20, nos da una aclaratoria que el Dios Altísimo bendice a Abraham. ¿A través de quién? A través de un rey, pero más que un rey, un sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? Un ministro del Dios Altísimo, en lo cual viene a presentar la ofrenda a través del pan y el vino. Familia, el Dios Altísimo viene a acompañar, a liberar a uno de los parientes de Abraham, la búsqueda para liberarlo. Incluso en ese momento es donde Abraham le da la décima parte como forma de agradecimiento por la libertad de su pariente. Pero recordando, ¿a quién se lo entrega? Se lo entrega a un sacerdote, ministro del Dios Altísimo. Querida familia, vámonos a otro capítulo que es sumamente interesante. ¿Qué es el diezmo y para qué el diezmo? Y un llamado de atención. En Malaquías, capítulo 3, de versículo 7 al versículo 10. Acompáñanos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardas. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Maldito soy con maldiciones, porque vosotros todas las naciones me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora. En esto dice el Señor de los ejércitos: si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Qué es el diezmo? Pero antes de comenzar, el Dios Altísimo hace un llamado de atención, pero a la vez da un acto de misericordia. Le dice: volvaos a mí. ¿Por qué? Porque el hombre ha llegado a un nivel de corrupción hasta robarle hasta el Dios Altísimo.
Y muchos hombres se van a preguntar, ¿en qué te hemos robado? Y el Dios Altísimo da una aclaratoria: en vuestro diezmo. El Dios Altísimo viene a aclarar qué es el diezmo. Le dice, recoge el diezmo y llévalo al alfolí. ¿Y qué es el alfolí? Es el lugar donde se almacena el alimento. Y tiene una finalidad. ¿Y para qué? Para que mi casa sea un templo de alimento. Y el Dios Altísimo le dice, ponedme a prueba, que abriré los cielos y lo bendiciré. Y esa bendición no se trata de bienes, se trata es de que en el templo del Dios Altísimo siempre va a haber abundancia de alimento, no va a haber escasez, es abundancia de ese gran alimento. ¿Y para quién? Acompáñanos para otro capítulo, con amor y misericordia. Vámonos en Malaquías, capítulo 3, de versículo 5. Continuará segunda parte, está interesante. Segunda parte del tema del diezmo, doctrinas evangélicas versus la Santa Iglesia Católica, con capítulo y versículo. Vámonos en el próximo capítulo. Malaquías, capítulo 3, de versículo 5. Y nos da una aclaratoria, una de las características de cómo el hombre llega a robarle al Dios Altísimo. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Una característica cómo el hombre llega a corromperse, no tan solo robarle al hombre, sino también llega a corromperse, a robarle hasta el Dios Altísimo. 4 primeras características nos explica, y quiero que subraye y lo lea cuidadosamente, donde defrauda el salario al jornalero, que en castellano quiere decir, viene a defraudar el salario a los trabajadores. ¿Y cómo le robarlo? A través de ciertos trucos o falsos milagros, viene a convencer para robar el diezmo, y eso lo llaman hechicería. Otra característica es cómo robarle el diezmo, apartándose de la fe para dar otra enseñanza. Eso representa los adulterios. Los que juran mentira son aquellas personas que se llenan de toda blasfemia, de toda falsedad, para poder engañar y ahí sustraerle el diezmo. Ahí es donde se enfoca a la característica donde dice defrauda el salario al trabajo. Es donde le están robando al hombre. ¿Y cómo llega el hombre también a llegar a un nivel a robarle hasta el mismo Dios Altísimo? En la siguiente característica, donde nombra a las personas más necesitadas, que son la viuda, el huérfano y el extranjero. Son aquellas personas que no tienen dinero, pero ¿cómo llegan a robar a ellos si ellos no tienen dinero? Otro capítulo en los cuales para dónde va el diezmo, y nos va a aclarar por qué está nombrando a estas personas que son necesitadas. Vámonos en Deuteronomio, capítulo 26, al versículo 12. Acompáñanos, por favor. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, en el año del diezmo, dará también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tu aldea y se saciarán. Aclaratoria con respecto del diezmo, que no es cada vez que se reúna o cada vez que se va a dar culto. Aquí nos está dando una explicación que el año tercero es donde se recolecta el diezmo. Entonces, en castellano quiere decir es cada 3 años. Incluso nos da una aclaratoria el para qué. Era, incluso nos va a nombrar unos personajes, era para alimentar a las personas más necesitadas que no tenían para comprarse un plato de comida. Aquí es donde nombra a la viuda, al huérfano, al extranjero, pero también está nombrando a los levitas, en lo cual más adelante vamos a descubrir quiénes son los levitas. Querida familia, y nos está dando una aclaratoria, es para saciarlo de alimento. Entonces, el diezmo consiste únicamente para que el día que se recolectaba en el Antiguo Testamento era para alimentar a las personas más necesitadas. Vámonos en otro capítulo, porque nombramos a los levitas. Vamos a ver quiénes son las personas que están autorizadas de tomar el diezmo. Acompáñenos, por favor, en Hebreo, capítulo 7, de versículo 5. Acompáñanos. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos,
aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. En Hebreo, capítulo 7, de versículo 5, nos da una aclaratoria quién era la persona que podía tomar el diezmo. Eran los hijos de Leví. Y esos hijos de Leví, ¿quién era? Sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? Ministro del Dios Altísimo, en los cuales, más claro, nos está presentando, en los cuales tiene la autoridad por mandamiento de tomar el diezmo, que en castellano son los únicos que puede administrar con respecto del diezmo, que era para alimentar a las personas más necesitadas. Acompáñanos en otro capítulo, familia, para que no haya duda. En la Sagrada Escritura nos aclara en otro capítulo, en Número, capítulo 18, versículo 21. Acompáñanos, por favor. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Una aclaratoria para que no haya duda, quién era la persona que tenía la autoridad y que tenía la responsabilidad de tomar el diezmo. Eran los hijos de Leví, en los cuales nos da una aclaratoria, los ministerios del Dios Altísimo. ¿Quién eran los ministerios del Dios Altísimo? Los sacerdotes. Los sacerdotes eran quienes permanecían en el templo del Dios Altísimo. Querida familia, vámonos en otro capítulo que es sumamente también interesante y nos va a aclarar de toda duda y hace un llamado de atención a la persona que recibe el diezmo y que viene a tomar el diezmo. Mateo, capítulo 23, al versículo 23. Acompáñanos, por favor. Continuará tercera parte lo que viene. ¡Sabroso! ¡Ay, ay, ay! Tercera parte del tema del diezmo. Debate, doctrina evangélica y la Santa Iglesia Católica, con capítulo y versículo. En otro capítulo que es sumamente también interesante y nos va a aclarar de toda duda y hace un llamado de atención a la persona que recibe el diezmo y que viene a tomar el diezmo. Mateo, capítulo 23, al versículo 23. Acompáñanos, por favor. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué demáis la menta y el aneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. En Mateo capítulo 23, de versículo 23, nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento hace un llamado de atención a aquella persona que pide el diezmo. Los llaman fariseos y los llamas hipócritas, que en castellano fariseo quiere decir aquella persona que está llena de blasfemia, llena de mentira, porque lo acompaña la hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Son aquellas personas que se llenan de apariencia, incluso que tienen a llegarse a sentir un sentimiento de ser mejores que otra persona, incluso decirse yo no soy corrupto, yo no soy fornicador, yo no soy adulterio, yo no soy mentiroso. Son aquellas personas que se llenan de hipocresía, de apariencia. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, es necesario hacer esto sin dejar la justicia. ¿Y qué es la justicia? Que es necesario alimentar a las personas más necesitadas, sin dejar de ser la misericordia, que en castellano quiere decirlo, llenarlo de amor, llenarlo de fortaleza, de cuidarlo, llenarlo de la fe, llenarlo de la palabra del Dios Altísimo. Por eso es que el Dios Altísimo hace un llamado de atención. Vámonos en otro capítulo que también es un llamado de atención a la persona que pide el diezmo. Vámonos en Mateo, capítulo 10, de versículo 8 al versículo 10. Acompáñanos, por favor. Sana enfermos, limpia leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Otra aclaratoria y un llamado de atención. Le dice, lo que recibe en gracia, dalo en gracia. En castellano, no cobres por sanar a un enfermo, no cobres por limpiar a un leproso, no cobres
por expulsar a un demonio, porque lo que recibiste gratis debe quedarlo gratis. Incluso nuestro Señor Jesucristo nos da una aclaratoria que no te llene de bienes. En el versículo 9 nos da toda esa característica: no te llene de sandalia, no te llene de abrigo, no te llene de ningún tipo de bienes. Familia, cuando leemos que el obrero es digno de su alimento, en castellano quiere decir es digno de alimentarse de lo que el pueblo le da, pero a través de la ofrenda, que es libremente y exclusivamente para alimentarse, porque el obrero está destinado, era para servirle exclusivamente al Dios Altísimo. Vámonos en un capítulo, ¿cuál es la raíz de todo mal? Vámonos en 1 de Timoteo, capítulo 6, al versículo 10. Acompáñanos y vamos a leer. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nos está dando una aclaratoria cuál es la raíz de todos los males, incluso que lo conlleva al hombre a corromperse, a hacer falsos milagros, a sacarlo de la doctrina del Dios Altísimo para llevarlo para otra doctrina. ¿Y cuál es la raíz? En lo cual lo conlleva a la mentira para defraudar el salario de los trabajadores. Eso se llama dinero, en lo cual el hombre llega a corromperse tanto, no tan solo de sustraerle el dinero a los trabajadores, al hombre, sino que llega por no cumplir el mandamiento, que es alimentar a las personas más necesitadas, porque el diezmo consiste en alimentar a la persona que no tiene un plato de comida para ello alimentarse, en lo cual por no cumplir ese mandamiento llega a robarle al Dios Altísimo. Y la raíz de todos esos males viene siendo el dinero. Y aclarando que el diezmo era el recibir el alimento. ¿Para qué? Para alimentar a la persona más necesitada. Ahora vámonos en San Lucas, capítulo 11, de versículo 42. Vamos a dar esta explicación. Vamos a leerlo, por favor. Acompáñame. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquellos. En San Lucas, capítulo 11, de versículo 42, nos está dando una aclaratoria que hay personas que se vienen a atrever a pedir el diezmo y le llaman fariseos falsos y lo llaman hipócritas, porque vienen a pedir el diezmo por todo, sea por dinero, sea por comida o sea por cualquier bien que tenga uno de sus seguidores. Incluso le da un acto de misericordia: no dejen de hacer la justicia. Y lo que hablamos anteriormente, que era el amor y la fe, que nos está refiriendo es el amor al Dios Altísimo. Y un mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vámonos en otro capítulo sumamente interesante, porque ya hablamos de la persona que pide el diezmo. Ahora vámonos en la persona que quiere dar el diezmo. Acompáñanos, por favor, amor y misericordia. Vámonos en San Lucas, capítulo 18, de versículo 9 de adelante, que aquí vamos a observar a la persona que da el diezmo. Acompáñanos, por favor. Continuará cuarta parte. ¿Qué? Cómate este chocolate de fresa, papita, manito, tostón. Cuarta parte, el tema del diezmo. Debate, doctrina evangélica y la Santa Iglesia Católica, con capítulo y versículo. Con amor y misericordia, vámonos en San Lucas, capítulo 18, de versículo 9 de adelante, que aquí vamos a observar a la persona que da el diezmo. A uno que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseos y el otro publicano. El fariseos, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injusto, adulterio, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo
que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Familia, en San Lucas capítulo 18 de versículo 9 vamos a encontrar dos personas que se dirigen ante el Dios Altísimo. Incluso una de ellas son los que presentan el diezmo. Y esa persona que presenta el diezmo lo llaman fariseos hipócritas, porque se llena de falsedades y de hipocresía, de apariencia, se llena de sentimiento, que el sentimiento está basado de lo que siente, se miente. En los cuales se dirige ante el Dios Altísimo y se viene a justificar de decir: Señor, yo no soy como las demás personas que roban, cometen adulterio, que fornican, incluso presentan el diezmo. Y ellos creen que por dar el diezmo se les va a complacer todo lo que ellos deseen. Se llena de apariencia ante las demás personas que dicen: yo ayuno hasta 2 veces. Si va a ayunar, debe que hacerlo en secreto. Querida familia, encontramos la otra persona que son criticados, incluso son humildes, porque son aquellas personas que se dirigen ante Dios Altísimo, en los cuales se están dando golpe de pecho, que en castellano son aquellas personas que se están confesando frecuentemente, y en los cuales el Dios Altísimo escucha la humildad de aquella persona, que no son fariseos y son aquellas personas que no se llenan de apariencia. Vámonos en otro capítulo, querida familia, para no alargar este video, pero para concretar y un llamado de atención. Acompáñanos de todo corazón. Vamos a irnos a un capítulo que en verdad nos despierta y nos abre los ojos. Segundo de Corintios, capítulo 11, de versículo 13. Y acompáñanos, por favor, de todo corazón. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Querida familia, en 2 de Corintios, capítulo 11, de versículo 13, nos está dando una alerta y cuidémonos de aquellas personas, y subrayo donde dice se disfraza de apóstoles. En castellano son aquellas personas que te vienen a hablar de bonito, te vienen a hablar de Dios, te vienen a hablar de Jesús, pero detrás de eso tiene un objetivo, la raíz de todo mal, de llevarlo a otra iglesia. ¿Para qué? Para defraudar el salario a los trabajadores, siendo la raíz de todo mal. No viene al amor de Dios y no viene amor a los hombres. Cuidémonos. Y me despido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga con amor y misericordia. Bendito sea Dios en sus alturas.